A grabar. Eh, Quería comentarles que, bueno, ya nos pudimos ver la clase pasada por los proyectos de grado. Eh, ya pasó esta circunstancia y de hecho, ah, si no estoy mal, el otro fin de semana, el otro lunes es festivo. Por tanto, deberíamos empezar a organizar cuándo va a ser la reposición o cuándo vamos a hacer refuerzos o algo así. Y creo que este momento, este punto del taller es como adecuado para tener más correcciones. Entonces, am, no sé si podemos dejarla, digamos, la siguiente semana, hacer la clase el martes, por ejemplo. No sé si puedan. Por mi parte no tengo Profe, yo clases los toda la martes estoy tarde. ocupada de 1 a ¿A qué 6. hora? Tengo Profe, clase, los martes depende de tenemos la clase hora. historia. Pues en principio sería así por la tarde o si quieren por la noche. Digamos, no tienen que ser las 4 horas, puede ser, yo no puedo tampoco a las 6, por ejemplo, de 6 a 7 no puedo, pero sí puede ser de 7 a 8, 9, a 10 de la noche, de 7 a 10 de la noche, el martes. En lo Personalmente tengo personal, clases a las 9. sí, eso. ¿Cómo, Pero cómo? tenemos clases hasta las 9. Tienen, Aunque en mi horario hay un hueco de 2 de la tarde a 5 de la tarde. No sé en los otros. Pero yo estoy ocupada desde la 1 hasta las 6 en clases. Igual yo, También, Carlos. va, desde la va, 1 hasta las 9. va a tocar hacer Yo igual. entonces como dos grupos, igual hacer, por ejemplo, 2 horas por la noche y 2 horas en la tarde, puede ser, podría ser. Pues sí, también. Entonces, atender a unas personas en el día y otras personas en la noche. Entonces, si les parece, podría ser el martes de 3 no, de 2 a 4, de 2:30 a 4:30, de 2:30 a 4:30 y ese mismo día de 7 a 9. Pongámosla de 7:30 porque de pronto me demoro ¿qué? En la corrección, en la revisión Carlos, del proyecto de grado. Sí, por mi señor. parte, por mi parte ese horario no. Lo que pasa es que el martes, y creo que otras compañeras también tenemos clases de 1 hasta las 9 de la tarde, Sí, hasta las Carlos, 9 yo de la también. noche. Desde las 3 hasta las 9. Desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche sin parar. Pues tenemos como un hueco de 4 a 6, 2 horas. Yo tengo de 3 a 9. Derecho sin parar. Sí. Carlos, en la mañana no se puede un grupo. Mm. Y en la mañana sería, digamos, de 10 a 12, entonces cambiarlo. Hacer un grupo de 10 a 12 de la mañana. Eso me sirve. También tengo toda la tarde ocupada. Profe, yo tengo clase en la mañana. Tengo clase en la mañana. Y en Tengo la... clase en la mañana también. Sí, bueno, pero Carol, Daisy y Misael, ¿tienen clase de 7 a 9:30 también de la noche? No, señor. De Yo tengo 6 a una 9 tengo una. Y Carol, de 9 a 12. Carol, no fue Carol la que habló y no tiene micrófono ni nada, no sé Nosotros qué. desde la mañana tenemos clase de 10 a 1. ¿Y por la noche también? Bueno, por eso estoy poniendo dos horarios, de 10 a 12 del mediodía y de 7:30 a 9 de la noche. ¿No? ¿Tampoco? O sea, hay alguien Yo que... esos dos horarios los tengo llenos. Justo esos dos. Tengo una clase de 10 a 1 y otra de 6 a 9. Ok. Bueno, pero va a ser imposible que nos pongamos de acuerdo por lo visto todos. Entonces, vamos a, vamos a dejar más bien el horario de 2:30 a 4:30
Carlos, hicimos clase el festivo y no. Señora, señor. Señor, hicimos clase el festivo y ya, no pasa nada. No creo, no puedo, no creo poder. Entonces no estoy seguro en este momento. Bueno, ¿quién no puede de 2:30 a 4:30 o de 7:30 a 9? Carlos, ¿me Yo. podría repetir? Es que acabo de ingresar. Bueno, voy a llamar lista y de una vez me vas diciendo. Javier Esteban, Presente, profe. ¿puedes en alguno de los dos horarios? No, señor. Es que yo tengo clase de teoría de 1 a 3. Entonces, ya me conectaría como tarde. ¿De 1 a 3? Sí, señor. ¿Y eso, y por la noche tienes clase? No, profe, pues es que yo estoy en culto. Ya. O sea, no puede. Andrés Felipe Aguilar, Carlos, yo podría en la noche porque en la tarde tengo clase de 3 a 6. no Podría en la noche. importa. Solamente en qué hora, si se puede y en qué horario. Samari, Aragón. Presente. Samari, ¿dónde estás? No te veo. Ya. ¿Puedes en alguno de los dos horarios? Creería que en la noche. Kevin Barrios. Aquí estoy presente, pero entré un poco De tarde en la clase. de 2:30 a 4:30 es una opción. Y la otra de 7:30 a 9. Los mismos No, días que tenemos. no, mentira, espera. No, el martes. El martes, sí, no, tienen razón. De 10 a.m. a 12. De 10 a 12 sería el martes, en realidad. Sí, mejor ese, profe. De 10 a 12, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Entonces, de 10 a 12 el martes o de 7:30 a 9:30 de la noche. El martes, el mismo martes. No, me tocaría el de la mañana. En la tarde tengo clase. Estoy pronto. ¿En cuál sí pueden, no en cuál no? En la mañana. Steven Bautista. Mañana también, profe. Por la noche. Steven Bautista. Aquí. En la noche. Sí. Yajader Benavides. En la mañana. Talía. Profe, en la noche. Freddy. Camelo. ¿Dónde está? ¿Se fue? No tiene internet, profe, que apenas pueda volver a entrar. Ah, ok. Carol, Cristiano, bueno, Carol. Sí, señor. En la noche. Ok. Carol. En la noche. Sergio Cáceres. En la noche también. Camilo Forero. En la noche, Carlos. Brian Hernández. Brian En la David. mañana, Carlos. Silfredo de Jesús. Silfredo. En la mañana, Carlos. En la mañana. Carol Sofía Mantilla. En la noche. Misael Medina. En la noche, Carlos. Laura Mesa. Pues Carlos, yo diría que en la mañana, pero yo también trabajo en la mañana, entonces no podría conectarme. O sea, que dirías que... Entonces, ¿para qué? O sea, no puedo, porque en la mañana estoy trabajando y pues en la tarde tengo clase desde la 1 hasta las 9. Ok. Sofía Monar. Yo puedo en la tarde. Saba. Saba Noyes. No está. No está Saba. Juan Nicolás Ordóñez. En la mañana, profe.
Carlos. ¿Dónde estás? En la mañana. Bien. Oh, por Dios, espera un momentico. En la mañana. Carol Dayana, ¿puedes escribir? ¿Puedes escribir, por favor? En el horario que planteaste en la noche. Bueno, en la noche. Al final quedamos a las 7, de 7:30, 9:30 el de la noche, digamos. Entonces, en el horario de la noche. Jennifer. Jennifer. Cuenta, Jennifer. No te escuchamos, Jennifer. Jennifer en la mañana. Esteban. En la mañana. Marcela. En la mañana, Carlos. Carla. Carla Daniela, ¿estás Acabo de llegar, no sé qué. Que sí, bueno, vamos a recuperar clase el próximo martes, porque el lunes es festivo además. Entonces hay dos opciones, de 10 a 12 del mediodía o de 7:30 a 9:30 de la noche. ¿En qué horario te sirve? En la noche porque en la mañana tengo clase. Bueno, listo. Juliana. Juliana Valentina. ¿No está? Sí está. Juliana Valentina. Escribió en el chat que en la mañana, Carlos. ¿Qué pasa con Juliana? ¿Tampoco le sirve el celular? ¿El computador? Juliana, no te escucho. Stephanie. En la mañana. No te veo nada, Stephanie. Trata de quitarte de la luz y bajar un poquito la cámara, un poco más hacia la pared para verte, porque si no, pues qué gracia. O sea que Stephanie en la mañana, ¿verdad? William Orlando. William. En la mañana también, Carlos, de 10 a 12. Daisy. Ninguno, tengo clases en ambos horarios. Vale. ¿Y Ana María? ¿No es, sí En la está? mañana, Carlos. ¿Y qué pasa con tu cámara, María? Es que el computador está iniciando, entonces espera mi momento. Bueno, está bien. Bueno, en la mañana. Listo. Entonces, Carlos, los que quieran. Falté yo, que se me ¿Quién? dio la luz. Freddy Camelo y ¿Quién? en la ¿Quién? noche. Espérate un momentico, Freddy. Camelo. En la noche, Camelo. Señor. BC, Camelo, Freddy, en la noche. Y Talía, ¿qué me dijo? ¿Talía? No sé, no lo anoté, perdóname. Profe, te dije en la noche. En la noche, vale, disculpa. Caterine Katy para confirmar, ¿noche o día? No En la mañana. sé, tengo como escuadrado la vista. ¿Yajader qué dijo? ¿Yajader rápido? Que en la mañana. Ok, y Freddy en la tarde. ¿Y Carol? ¿Carol o Cristiano? En la tarde, ¿verdad? En la noche. Vale, bien. Listo, entonces todos quedan comprometidos, excepto, digamos, Javier, que no puede, y Daisy. Profe, yo en la mañana. ¿Quién es yo? Ah, Javier ¿sí, Acosta. sí puedes? Sí, en la mañana a esa hora sí pues. Ok, listo. Y entonces solamente Daisy Natalia no puede, y tampoco puede Laura Mesa, ¿ok? Entonces ya veremos qué hacemos. Si pueden entrar, si pueden escaparse de la otra clase un momento, lo que sea, pues sería bueno. Por lo menos para asistir.
¿Ok? Bueno, entonces, mientras terminamos, digamos, esta primera sesión, me gustaría empezar como retomando un poco el tema y el camino en el que estamos. Yo sé que este ejercicio genera cierta dificultad y, y creo que la dificultad parte de que no es para nada fácil, digamos, construir algo que tenga un valor estético eh, relevante, que tenga un valor estético que se pueda reconocer por parte, digamos, mía, ¿no? Como jurado, juez o al menos garante de lo que pasa acá. Eh, También entiendo la dificultad cuando no se utilizan, digamos, las estrategias más ortodoxas, más clásicas, más repetidas de la composición. Em, pero quiero que entiendan una cosa y es que la arquitectura es hija de su tiempo. La arquitectura tiene que ver específicamente con el momento en el que se está haciendo la arquitectura. Eh, entonces, haciendo una analogía con el... ¿Están despiertos? ¿Están poniendo cuidado? Haciendo una analogía con el arte, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos diferentes momentos históricos en el arte. Carla, ¿podrías voltear tu cámara un poquito para que no alumbre, no le dé solo a la ventana y no estés a contraluz? Para el otro lado, yo diría. Es que ahí hay otra ventana. Hay un espejo. No, pues. Bueno, en fin, ahí más o menos. Entonces, existen diferentes, podríamos hablar de los movimientos artísticos que existieron en el siglo XX. Podríamos quedarnos muchísimo tiempo allí, ¿no? Pero podríamos, digamos, partamos de algo que todos en principio deben conocer, supongo que lo habrán escuchado nombrar, como es el, no sé, el impresionismo. El impresionismo es una corriente, digamos, francesa, es una corriente europea que surgió debido, digamos, a la búsqueda de algo novedoso, de cambiar la pintura tradicional que consistía básicamente en retratos y básicamente en retratos de reyes, de reinas, ¿cómo se llama? De los jefes de la iglesia, bueno, de los curas, de lo que sea, de todo ese tipo de cosas. Y además era, digamos, de un carácter realista, o sea, un carácter figurativo, o sea, se pintaba lo que estaba en la naturaleza. Pasamos a ese movimiento, digamos, no tanto abstracto, pero sí que busca encontrar otras vertientes, otras cosas, algo más que el arte pueda darles, diferente a lo que la fotografía empieza a dar como elemento técnico que también surgió en el momento, ¿no? Entonces, surge la fotografía, ya no es tan necesario, ya ni siquiera es tan bueno el arte figurativo porque la fotografía va tomando ese puesto en la presentación de las cosas, en cómo mostrar la naturaleza. Es más fácil tomar una fotografía aún en esos periodos que hacer un cuadro. Y entonces el elemento técnico empieza, digamos, a pelear un poco con la pintura como expresión artística y surgen otras necesidades. Y estas necesidades se van llevando y se van trabajando a extremos insospechados. Digamos que después surgen muchos movimientos, podemos rescatar, no sé, el expresionismo, podemos rescatar el cubismo, podemos rescatar ay, ¿cómo se llama? El de Dalí, que también deben conocer, el surrealismo, por ejemplo, bueno, muchas vertientes. Y todo esto, digamos que cuando surge el impresionismo, por ejemplo, que era ya más donde se veía, empiezan esos dibujos de artistas como, no sé, como Goya, de artistas como eh, Munch, en fin,
a mostrar la cara de los sufridos, la cara del pueblo, el dolor en las caras, la expresión de la vida, de las realidades sociales. Eso, digamos, no desde una perspectiva de la imagen figurativa solamente, sino que además de eso muestran en profundidad lo que quieren expresar literalmente, y por eso lo llaman así al movimiento, o el surrealismo que intenta ir más allá de lo real, entonces busca como otras dimensiones. Y finalmente llegamos, no sé, al cubismo, al neoplasticismo, a cosas que en un momento determinado se relacionan mucho más fácilmente con la arquitectura. Entonces, no sé si entiende cuando hablo del neoplasticismo, estoy hablando ¿de qué estoy hablando? Díganme cosas, díganme nombres, díganme ejemplos. En neoplasticismo, digamos, es como la figura más grande que absorbe no tanto el cubismo, pero sí la composición abstracta, los dibujos abstractos, la abstracción en la pintura. Entonces, denme ejemplos. Por ejemplo, ¿alguien conoce a Kandinsky? Exacto. Exacto. Kandinsky es un buen ejemplo y evidentemente nos contextualiza porque yo les iba a hablar, por ejemplo, del suprematismo. ¿Alguien conoce a Malevich? Malevich es el representante o el inventor del suprematismo. Y bueno, podríamos hacer un grupo de artistas en el que están todos estos alemanes, rusos, donde empiezan a tener una idea de que no solamente ya es la expresión, no solamente es la manera como se dibuja, no solamente es los elementos que hay o la naturaleza que se representa, ya sea de manera abstracta o con puntillismo, por ejemplo, que también es muy famoso. No solo eso, sino que también hay un arte que va más allá de todo y está expresado a partir del racionalismo, digamos, humano. Y entonces surge todo el estudio, entonces estamos hablando de las pinturas de Kandinsky, de Lissitzky, de Miró, de Mondrian, ¿no? Los cuadraditos con colores, Kandinsky, estamos hablando de Lissitzky con sus pounds, los cuadrados, etcétera, que entonces ya es una súper abstracción, la de Malevich, blanco sobre negro, por ejemplo, ¿no? Ya es una abstracción de la abstracción donde se llega, digamos, a una esencia de lo que significa el arte, que va mucho más allá de representar algo de la naturaleza o de la manera como se pone o de la técnica que se utiliza, va mucho más allá de eso. Y ahí es donde encontramos, digamos, como ese punto de inflexión, de unión entre el arte y la arquitectura. Y si bien esto nos ha permitido, entonces estamos hablando del suprematismo, en general del neoplasticismo, también un poco del cubismo, pero sobre todo estamos hablando de escuelas de artes y oficios como la Bauhaus y el constructivismo ruso, que nos heredó todo ese constructo teórico que ellos realizaron por mucho tiempo, toda esa construcción, ese castillo de ideas que tienen que ver con la línea, el punto, el plano. Bueno, por si acaso es un libro muy famoso que todos debieron haber leído, que tiene que ver con la composición. Entonces ellos empezaron a pensar qué significa cómo hacer arte, ¿no? Cómo enseñar el arte, porque por eso les digo que estamos hablando de corrientes no solo de pensamiento, sino también corrientes epistemológicas, es decir, corrientes que se basan o se centran o se dedican a pensar cómo enseñar, ¿sí? Por eso es una corriente teórica, una corriente epistemológica. Esa es la epistemología. La epistemología es desde dónde yo estudio, cómo hago para que el conocimiento, o cómo estudio el conocimiento. Es el estudio del estudio. Y desde esas corrientes epistemológicas, ellos buscan
como les decía antes, a generar un constructo teórico que le permita dar una información de alguna manera a los estudiantes para que ellos hagan cosas artísticas, ¿sí? Para que ellos aprendan a hacer arte. Antes de eso, la enseñanza del arte consistía en aplástese y empiece a tal, y el esfumato, y la técnica de la utilización del material, y la perspectiva, todo ese tipo de cosas que ellos, digamos, de alguna manera rechazaron y generaron la idea del arte desde una perspectiva abstracta, desde una perspectiva más, cerebral, conceptual que cualquier cosa. Pero ellos mismos, digamos, se fueron encargando de descubrir y de proponer nombres y sistemas para entender, para aprender, ¿no? Para aprender a hacer ese tipo de arte. Entonces fueron gente muy, muy, muy pila que se dedicó a pensar en eso y que sobre todo desde la Bauhaus y el constructivismo ruso, como les decía, pues creó toda una corriente de construcción de arte y de otras artes como la arquitectura, ¿no? La Bauhaus era una escuela de artes y oficios donde una de las más importantes, no tanto por ser una carrera en sí, sino por los profesores, era la arquitectura, que la mayoría eran pues arquitectos y algunos pintores muy famosos y reconocidos, y otro tipo de grupos y de corrientes de pensamiento muy parecidas que surgieron por la época. Esto entonces fue llevando, digamos, a que la relación entre la estética y la arquitectura se basara en ese punto de la historia y se concretara o digamos que fuera su punto máximo la modernidad, ¿no? En la modernidad ustedes pueden encontrar múltiples ejemplos de ello, como como la casa, bueno, la arquitectura de Le Corbusier, pueden buscar a Mies van der Rohe en múltiples ejercicios en los que relaciona la línea, el plano, la simetría, la asimetría, la multiplicación, la división, en fin, la jerarquía, bueno, y todos esos conceptos fueron adquiriendo una fuerza y una relevancia dentro de la arquitectura, que hoy en día sirve y es la base para el primer semestre o los primeros semestres en la mayoría de las universidades, algo con lo cual, digamos, se está luchando aquí también en esta universidad, de volver a que los 2 primeros semestres sean cuestiones más estéticas, formales y demás, y luego sí se empiece a adentrarse en la arquitectura. Pero bueno, independiente de eso, esas son las herramientas que utilizamos para generar las composiciones. Todo lo que hemos visto, todos los principios formales, principios de composición, elementos primarios, elementos básicos, no sé, las propiedades visuales de la forma, todo lo que alguna vez hablamos y han oído y habrán hablado ustedes con sus profesores de primer semestre, es lo que de alguna manera nos impulsa un poco, nos da un pequeño empujón para arrancar con el hecho de componer, ¿sí? Con el hecho de hacer una especie de obras de Kandinsky, de Lisinski, de Miró, que por cierto, si ustedes las ven, también van mucho más allá de eso. No es una aplicación de conceptos de repetición, multiplicación, división. Estos simplemente son unos apoyos que pueden permitir al enseñador, al profesor, al que comparte, al que busca que las otras personas ejerciten, para que ellos, para darles como, digamos, una estrategia de aproximación al papel en blanco. Pero, si bien este tipo de arte, o el arte clásico, o el arte, cualquier arte, es hija de su tiempo, como la arquitectura. Y vuelvo a retomar, digamos, por donde empecé mi discurso. Es así como la arquitectura del movimiento moderno y la bendita casa que se me olvidó el nombre, alguno la debe conocer, que son muchos planos de colores, es un paradigma de un cuadro de Mondrian. La casa Rietveld. La casa Rietveld
es una casa, digamos, ahí llegó como el no a más de esta relación entre la nueva estética, el neoplasticismo y la arquitectura. Pero así como el arte fue mucho más allá, y ustedes hoy en día van a un museo, en el caso de que se pudiera, en el caso de que hubiera, pero digamos que van a un museo, en el caso de que en Colombia hubiera, van a un museo que en Bogotá hay un par y ven obras de arte contemporáneo. Y ustedes llegan, o los que tienen el placer de estudiar como yo estudiaba con los de artes plásticas. Entonces yo llegaba en la entrada de la universidad y encontraba un cable así hasta el edificio colgado de calzones, y ese era el trabajo de grado de alguien de artes. Digamos, qué valor estético podía tener un cable lleno de ropa colgada, tal vez mojada, tal vez untada de sangre? ¿Qué valor estético puede tener? Un valor estético relativo. Puede tenerlo, y de hecho muchas cosas eran muy bonitas, pero lo más importante era la profundidad de su idea, ¿sí? La profundidad, lo que ellos quieren mostrar, lo que ellos quieren representar, la historia que ellos quieren contar allí con esos calzones puestos en la cuerda, con la sangre, con el polvo en el piso. Es que eran cosas loquísimas. Un día encontraron un carro volteado patas arriba y eso tenía una relación con no sé qué, y bueno, ya seguimos porque se acabó el tiempo, entonces en 2 minutos los convoco. Por favor, piensen en intervenir porque me estoy aburriendo de hablar solo y necesito que ustedes digan para bien o para mal, si estoy diciendo cualquier cosa, si no entienden, si es una bobada, si es una cosa que les aburre, si es una cosa que les compete, que si es una cosa que entiende para dónde voy o no voy, etcétera. Piensen un poquito y en 3 minutos los convoco. Chau.